enfermedades no hepáticas asociadas a la cirrosis, que es el síndrome hepatorenal. Es una insuficiencia renal funcional secundaria a cambios en la función renal que acompañan a los cambios hemodinámicos de la cirrosis. ¿Qué quiere decir funcional? Fuerte. Que no cumple la función, esa es tu definición de funcional. ¿Cómo? Que se recupera al 100%. A veces sí y a veces no. En este caso, por funcional se entiende que no hay daño anatómico y que se debe a que el glomérulo no está perfundido, pero el túbulo sí. Una manera de demostrar que es funcional, que ya se ha hecho, es que un enfermo que se muere de esto le pueden trasplantar el riñón a otro. Porque en el momento en que entra en un sistema circulatorio que no tiene las anormalidades de la cirrosis, ya no tiene la enfermedad. Es frecuente, hasta el 40% de los cirróticos a 5 años tienen el problema. Y una de las dificultades para el clínico es diferenciarlo de otras causas de insuficiencia renal que tienen los cirróticos. Si medimos las hormonas en los pacientes que tienen cirrosis, si no tienen ascitis, la relación de esas hormonas es prácticamente normal. Aquí hay 3 ejemplos: renina, adrenalina, noradrenalina y antidiurética. Y ustedes pueden ver que si hay ascitis, hay anormalidades. Habíamos hablado de eso al hablar de la fisiopatología de la ascitis. Pero si hay insuficiencia renal, fíjense que tremendamente aumenta la renina y también aumenta la norepinefrina y no tanto la antidiurética. Entonces esos cambios en las hormonas provocan esos cambios circulatorios. ¿Cómo me voy a enterar que mi enfermo tiene eso? Porque empieza a elevarse la creatinina. Y yo le pido un general de orina y me encuentro que no tiene datos de enfermedad renal parenquimatosa. ¿Cuáles son los datos de enfermedad renal parenquimatosa? No te llevas con el doctor Vega La Farga. Ya les debe haber enseñado eso. ¿Se refiere a glomerulonephropatías primarias? Primarias, secundarias o preparatorias. Cualesquiera. Pues enfermedad de cambios mínimos, membrano, ay no sé, no me acuerdo ahorita. Todas esas enfermedades, ¿qué le van a hacer al sedimento urinario? Proteinuria, células. Hay poca proteinuria y no tiene por qué haber células. La característica es que el sodio se excreta en una cantidad muy baja. Esa es la característica. ¿Por qué? Porque el glomérulo no está bien irrigado, nos filtra poca orina, pero el túbulo sí está bien irrigado, entonces reabsorbe el sodio. Son orinas
con sodio muy bajo en una persona que conforme avanza la enfermedad orina menos. Frecuentemente tiene ascitis y edema y uno le aumenta la dosis de diuréticos y sigue orinando muy poquito. Esos son los datos que me hacen pensar que puede tener síndrome hepatológico. Hay dos tipos. El tipo 1, que es el más grave, en el que la creatinina se eleva más de 2 veces el nivel que tenía antes de empezar el problema y que ya cuando uno se da cuenta está orinando menos de medio litro ese paciente. En el tipo 2, el paciente puede no estar elevándose la creatinina mucho, pero está costando mucho trabajo con diuréticos hacer que la ascitis disminuya. Si el enfermo cirrótico con ascitis compensado sufre una infección, o aumento yo mucho los diuréticos, o tiene una hemorragia, pues este enfermo frecuentemente, la siguiente vez que yo le hago una química sanguínea, ya tiene 2,5 de creatinina. ¿Por qué tiene una hemorragia el enfermo? ¿Por qué tiene una hemorragia el enfermo? ¿Por qué tiene una hemorragia el enfermo? Por varices esofágicas. Por varices esofágicas. Tengo que separarlo del verdadero daño renal, parenquimatoso. Y acuérdense que estos enfermos son sensibles a las infecciones. Les dan infecciones con más facilidad que a la población general, en particular cuando son alcohólicos y tienen una infección muy particular. ¿Cuál es? ¿Qué infección exótica les da? ¿Qué infección? ¿Qué infección? ¿Alguien sabe? Lleno de martillazos en la clase de otorrino. Peritonitis bacteriana espontánea. Infección exótica, diferente, aparte de que está aquí. Pero yo entiendo que no leen, ni ven, ni oyen. Otra posibilidad frecuente es que tengan daño prerrenal. ¿Qué se entiende por daño prerrenal? Doctor Luis Alonso Cabello. Eso me lo estás traduciendo, está bien, pero ¿qué se entiende? Se entiende que no llega sangre al riñón, puede ser por hipovolemia. ¿Y por qué van a tener hipovolemia? Por la hemorragia. Esta estadística del grupo de Barcelona con casi 500 pacientes, el síndrome hepatorrenal fue menos frecuente que esos otros dos problemas, el daño renal parenquimatoso y la lesión prerrenal, que en los viejos tiempos le llamábamos necrosis tubular aguda. Y algunos tienen verdadera glomerulonefritis, verdaderas enfermedades que allá el otorrino dice primarias. Esos, por supuesto que también existen, no está protegido el enfermo de esas enfermedades por tener cirrosis, pero ustedes pueden ver que la mayoría en esta estadística eran cosas relacionadas o a la sepsis o a la a eso le llamábamos necrosis tubular aguda. ¿Ahora cómo le llaman? Daño prerrenal agudo. Eso les dijo el doctor Pedro. ¿Ya les hizo el examen? ¿Cómo les fue? ¿Mal? Muy mal, fíjense lo que dice esta compañera, no mal, muy, ¿cuántos? No, 100%.
¿Qué debe hacer un pseudo profesor cuando reprueba a todos? Déjenla sola, que piense, a ver qué debe hacer. ¿Cómo? Piénsenle, ¿cómo? No sé. ¿Quiere dejar qué? ¿Oyeron lo que dijo el doctor Luis Alonso? Fuerte. Morirse de la vergüenza. Mira, le dio un ataque a la compañera. ¿Cómo los va a reprobar a todos? No sean habladores, ¿verdad? Ni siquiera tú, jefe bien nutrido, bien nutrido aquel anda de capa caída últimamente, pero el jefe tampoco. Ahí está. Mal de muchos, consuelo de tontos. Ya nos hace que yo me sienta mejor. ¿Cómo debemos tratar a estos pacientes? Bueno, como pasa con todas estas enfermedades, como el hígado es el culpable, si yo mejoro al hígado, tengo más posibilidades de sacar adelante a este enfermo. Lo que hacemos típicamente en un hospital es poner terlipresina, que es un derivado sintético de la hormona pituitaria posterior, o sea, de la vasopresina. También hay vasopresina, se llama pitresina, pero no hay en México. Antes sí había, pero no hay. Entonces, este derivado sintético sí lo hay, tiene el defecto de que es caro, 1,000 pesos diarios, hay que dar 1 miligramo 4 veces al día y es un vasoconstrictor del lecho esplácnico, también sirve para bajar la presión en las varices esofágicas. De hecho, el primer uso de la vasopresina en gastroenterología fue como auxiliar para las varices cuando no teníamos los métodos endoscópicos de tratamiento, con 50 gramos diarios de albúmina, que también cuestan como 2,000 pesos. Y esto hace que la hipotensión que tienen estos pacientes, el síndrome hiperdinámico, ¿en qué consiste el síndrome hiperdinámico? ¿Ya tuvieron el examen de cardiología? No, lo dicen así como muy contentos. ¿Por qué lo dices así? ¿No lo van a tener o qué? ¿Hasta el año que entra? ¿No les hacen parciales? Sí. Pero no les he hecho el segundo parcial todavía. A ver, ¿en qué consiste el síndrome hiperdinámico? ¿En qué consiste? A ver, fuerte. Ajá. ¿Y cuál es la otra característica? A ver, jefe, búscalo ahí en tus apuntes mágicos. Tips, ya se me olvidó lo que es tips. A ver, aumento del gasto cardíaco y reducción de las resistencias periféricas. Estos son enfermos que tienen, ¿cómo tienen la bulimia? Ha aumentado el volumen plasmático circulante, pero ¿cómo tiene la presión arterial? Baja. Entonces lo que hace la terlipresina es aumentar las resistencias periféricas. Si no mejora, con la terlipresina, que sí mejoran, es muy buena combinación, en el lugar donde haya de todo, que no es el Irapuato, hay que aplicar un TIPS. ¿Y qué es un TIPS? Juntar dos venas. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? De libramiento transcelular intrahepático, ¿qué quiere decir? Era como bypass de baloncito, pues para derivar. ¿Y quién lo hace? ¿Cómo se hace? No queda nada en el cerebro. Se mete un tubo por la yugular
se llega al hígado, se atraviesa el hígado hasta llegar a una vena suprahepática y se sigue atravesando hasta llegar a una rama gorda de la porta, y ahí se deja el tubito y entonces se hace un libramiento ortogeneral intrahepático. No importa que el paciente tenga mala coagulación porque todo está pasando dentro del hígado y eso baja la presión portal rápidamente. Es caro y lo hacen radiólogos intervencionistas. Y en otros casos, todo esto habla de una insuficiencia hepática muy importante y esta aumenta la posibilidad de poder trasplantar al paciente en lugares donde haya programas de trasplante que se muevan muy rápido. En México se mueve muy lento a menos que tengan ustedes mucho dinero. Ahora vamos a hablar del que ya se durmieron, del síndrome hepatopulmonar. Son anormalidades vasculares intrapulmonares, o sea, se parece en ese sentido al síndrome hepatorenal. Hay una desviación de la sangre intrapulmonar, generalmente cirróticos, aunque otras enfermedades del hígado lo pueden causar, y da por resultado hipoxigenación. Entonces, si yo tengo un cirrótico que empieza a tener, ahora que en todos lados hay aparatitos para medir la saturación en el dedo, empieza a tener desaturación, pues me empiezo a espantar. ¿Cuánto es la saturación normal? 90. O sea que en neumología sí están aprendiendo. ¿Quién les da neumología? Alma Lilia, ¿es neumóloga? No. Pero sí les está enseñando. ¿Cómo le hace? Sabe. ¿Sí la saben bien? Es cierto, ¿no? Es la que menos hace cosas. Entonces, como eso se hace tan rapidito y tan fácil, se ha visto que antes no nos dábamos cuenta que los pacientes tienen un problema de oxigenación. Entonces, lo que se ha visto en estudios de autopsia es que los precapilares del pulmón están muy dilatados. Igual que pasa, ¿cuál es la manifestación en la piel de esa anormalidad? ¿Cuál es? Fuerte, fuerte, pone cara de sufrimiento, fuerte. Telangiectasias, muy bien. A veces hay libramientos grandes, pleurales y pulmonares y anastomosis entre la aorta y la pulmonar. Todo esto hace que la sangre no se oxigene. Ese es el resultado final. Es menos frecuente que nosotros, sin ser raro. Si las estadísticas en centros de trasplantes pues no son iguales que en un hospital general de segundo nivel, porque ahí es donde van todos los graves, que están tan graves que necesitan un trasplante. Se asocia a hipertensión portal, es una consecuencia de la hipertensión portal, aunque no hubiera cirrosis. No hay, como en el CHILD o en el MED, un método que dependiendo de la insuficiencia del hígado o de la presión portal me permitiera pensar que ese enfermo tiene alto riesgo, como pasa con la peritonitis bacteriana espontánea o con las varices que van a sangrar, que yo tengo métodos para saber si el paciente tiene alto riesgo de sangrar. Aquí no hay manera de saber. El enfermo está malo del hígado y empieza a tener insaturación y luego de plano insuficiencia respiratoria. Y entonces se lo achacamos a la ascitis, que como tiene el abdomen muy prominente, está haciendo presión sobre los diafragmas y no nos damos cuenta que es esto. Ahora, honradamente da igual darse cuenta porque no hay tratamiento. ¿Qué es eso? Eso, de fuerte. Eso, una telangiectasia. No está de lujo porque no veo bien la cabecita.
Ya saben todo. Una de las características que el experto en neumología como ustedes busca en estos enfermos es la platinea. Y la otra es la ortodeoxia. Son dos signos fáciles de investigar, que ustedes son expertos en ellos y que me hacen pensar en que tiene sentido. ¿Qué es la platinea? ¿Qué es la ortodoxia? No, que sí les enseña. ¿Qué es? ¿No les enseña? Ya sabía que no sabían nada. Es al revés de lo que estamos acostumbrados. El enfermo se pone disneico al sentarse. Estamos acostumbrados que los insuficientes cardíacos y respiratorios, por ejemplo por EPOC, si los acuesto completamente es cuando les falta el aire. Y entonces está uno explorándolos y exigen una almohada detrás de los hombros porque si no se ahogan. Aquí es exactamente lo contrario. Sentados o de pie tienen disnea y mejoran al acostarse. Y la ortodeoxia es que estando de pie o sentados cae la PaO2, por eso se causa la disnea. ¿Y qué es la PaO2? Sí sabe. Wow. ¿Y dónde mido la PaO2? La masonería. Ya le hicieron alguna demostración de estas al doctor Vega para ablandarle el corazón. El que el enfermo tenga hipoxemia, que se diagnostica por una PaO2 abajo de 60, pues no es diagnóstico, pero en presencia de estos dos signos tan sencillos y en ausencia de otras enfermedades del pulmón, pues me tiene que hacer pensar en que eso es lo que pasa. Entonces el enfermo, ante todo, tiene hipertensión portal, la inmensa mayoría son cirróticos y el paciente tiene disnea o tiene mala saturación y entonces le busco unos gases arteriales y encuentro que el gradiente alveolo arterial está elevado y que la PaO2 está baja. Para saber si son esas dilataciones de los vasos intrapulmonares hay que hacer estudios muy especializados. Ecografía hay en todos lados, pero hay unas microburbujas que se inyectan y que entonces se pueden ver en el ecograma, o bien una centellografía con albúmina marcada con Teclesio 99 que va a mostrar los cambios, o bien una arteriografía pulmonar común y corriente. Las tres cosas son raras de hacer en un hospital general de segundo nivel. Entonces así se ven los cambios en una arteriografía en los cuales se ven vasos anormales. Esta grandota pues es la arteria pulmonar, pero que son estos periféricos. Aquí se ve como hay una malformación arteriovenosa que hace que se llene una vena. Aquí está la arteria, aquí está el catéter en la arteria y se llena la vena mucho antes de lo que debía. La típica libramiento arteriovenoso del cirrótico. Ya que el cirrótico llega a los signos verdaderos de insuficiencia respiratoria, salud por síndrome hepatopulmonar, se muere. Esa es la verdad. Fíjense ustedes, en un mismo hospital, cirróticos más o menos con la misma calificación de Chai o de Mel, como en el momento en que empiezan a tener el síndrome, la mortalidad aumenta casi al doble. De manera que una vez que se diagnostica, la mediana de la sobrevida es de 24 meses, con solo el 23% viviendo 5 años. En cambio, cuando ese mismo grupo de pacientes con ese mismo grado de insuficiencia hepática
no tiene el síndrome, la diferencia es muy grande. Igual que pasa con el síndrome hepatorenal, no se mueren en general de insuficiencia respiratoria, simplemente se mueren de que la hepatopatía se va profundizando y la insuficiencia hepática o la hipertensión postal se vuelven intratables. Todos estos tratamientos, si vemos este lado, que es la eficacia, vemos que no sirven para nada. Entonces, por ejemplo, este es meter unos émbolos intraarteriales de unas como muellecitos chiquitos para tapar el libramiento. Dice, modesto cuando se puede. Octreótido, que lo usamos para qué? Es un análogo sintético de la somatostatina, ¿para qué lo usamos? Eso, muy bien. Para la hemorragia por varices esofágicas. Inhibidores de la sintetasa del óxido nítrico, indometacina, mediocres. Para mejorar la relación ventilación-perfusión, mediocre. Quimioterapia y corticosteroides sirvió en un paciente, es una broma. Trasplante de hígado, el trasplante de hígado probablemente es lo más razonable porque la mayoría de lo que se muere es de insuficiencia hepática. Los tips, más o menos. Y otras cosas exóticas que se han probado en plan de desesperación, por ejemplo, darle ajo al paciente para que, además de tener insuficiencia respiratoria y insuficiencia hepática, tenga mal aliento. ¿Quién sabe si sirva? Entonces, realmente no tenemos un tratamiento. A diferencia de los otros que he mencionado, en un hospital de Irapuato no tenemos tratamiento para el síndrome hepatopulmonar. Parte del problema con estos tres síndromes, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorenal y síndrome hepatopulmonar, es que el médico no los conoce. Si se los mencionaron en clase, se les olvida en el momento en que se abre esa puerta a las 9 de la mañana. Vamos a avanzar con tumores del hígado.